en el hogar, con la familia, con los hermanos, con los primos, con los sobrinos. Y es eso lo que lo ata a uno. Y este líder, entonces se siente así, se siente preso de no poder hablar y declarar las grandezas de Dios. Entonces a él ya no le importa morir si fuera el caso, porque él se apega a algo que dice la palabra de Dios. Para mí el morir es Cristo, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, digo, ¿sí? Entonces él decía, si yo estoy viviendo para Cristo, seguramente que en el momento que yo muera, entonces voy a cumplir mi objetivo, hacer la voluntad de Dios. Hubieron personas que a él lo siguieron y que estuvieron a favor de él de luchar en contra de ese gobierno de Hitler. Y le costó la muerte, dice el video, de que a él lo llevaron a la horca, donde lo colgaron delante de muchos. Y se puede considerar que fue una persona, un mártir, que luchó por la causa de que ese país estaba siendo preso del poder de Hitler. Hitler era el que mandaba, ese liderato de él acababa con todo un pueblo, pero se necesitaba de algo, de una persona que pensara diferente, y una persona que se levantara en medio de ese pueblo a hacer algo diferente. Este video lo tomo yo como reflexión para decirle a todos ustedes que en medio de nuestra familia pueden haber dificultades, pueden haber problemas, pueden haber cosas que muchas veces nos atan a nosotros, pero es indispensable que alguno de nosotros tome la decisión de levantarse y pensar diferente y transformar ese pueblo que es nuestra familia. Hablamos mucho nosotros de lo que está pasando en Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? El gobierno se apodera de los recursos. El gobierno cada día son más impuestos, cada día son más cosas que van acabando prácticamente con los recursos de la persona pobre. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué espera una persona que no es creyente de la iglesia? ¿Y qué es la iglesia en sí? ¿Cuál es el apoyo que va a brindar a las personas que están sufriendo dificultades tanto económicas como espirituales? ¿Y cuál es el taller o cuál es el propósito o el objetivo de un pastor o de un líder cristiano? ¿Será que el propósito de nosotros como líderes cristianos solamente es decirle a la persona es que estás haciendo las cosas en contra de Dios y necesitas cambiar? ¿O simplemente darle las pautas y las herramientas a la persona para que pueda salir adelante? Este escritor escribió un libro que se llama Vida en Comunidad. Vivir en comunidad es algo difícil, porque a veces hasta en la misma familia es difícil nosotros vivir unos con los pensamientos de otros. ¿Sí? A veces yo tengo un pensamiento, pero si alguien viene a pisotear el pensamiento que yo tengo, ahí se vienen los problemas y las dificultades. Por eso vemos muchas veces hijos que no se hablan con los padres, padres que no se hablan con los hijos, no se hablan entre hermanos. ¿Por qué? Porque se presentan esas situaciones, esas dificultades. Porque no tienen un cierto orden. A ese punto era el que iba. Muy bien esa parte del aporte de don Alfonso. Lo que necesitamos nosotros para vivir en comunidad es tener esa percepción de lo que Dios quiere de nosotros. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, como sucedía con el video que estuvimos viendo, él se dejaba mover por la voluntad de Dios. Él sabía que el pueblo tenía que cambiar. Y si él pensaba hacer lo mismo que el pueblo estaba haciendo, el pueblo iba a seguir en lo mismo. Si nosotros como familia, como persona,
seguimos pensando de la misma manera, es que a mí me hirieron y por esta razón entonces yo también voy a herir. Lo que vamos a seguir construyendo es una guerra, cada día más grande. Y mira que Jesucristo dijo muy clarito. Le preguntó Pedro a Jesucristo: Maestro, ¿cuántas veces hay que perdonar? Amén. ¿7 veces? Y entonces Jesucristo le dijo: no, 7 veces no. 70 veces 7. 70 veces 7. Amén, amén. Entonces, vemos aquí una determinación grande, y eso es lo que nosotros también debemos tener en cuenta de este gran servidor y líder. Cuando determinamos nosotros seguir a Dios por encima de todo, hay dificultades, vamos a pasar por desiertos, vamos a pasar por momentos difíciles en los que ya no queremos continuar y no queremos seguir, pero esa determinación me va a hacer libre a mí, ¿sí? Puedo gozar yo de la libertad de saber que estoy haciendo lo mejor para mi vida, y sabemos que lo mejor es seguir a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que pasa. Decía el Señor Jesucristo: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, vamos a ver otro video cortico. El hermano Jair va a decir. Perdón, cuando uno tiene a Dios en nuestro corazón, cuando uno se aparta del pecado y las cosas del mundo, vivimos solamente, digamos la expresión que solamente tenemos un Dios. Porque nosotros sabemos que cuando no llegamos a este mundo, llegamos sin nada. Y cuando nosotros tenemos uso de razón, siempre buscamos la forma de vivir en el mundo, vivir en el pecado y en las cosas entregadas a las cosas mundanas. Pero cuando nosotros nos apartamos de las cosas que no nos agradan, lo que no le agradan a Dios, más que todo cuando nosotros servimos a Dios de corazón, nosotros sabemos que tenemos un respaldo grande. Y el respaldo más grande que tenemos nosotros es saber que tenemos un Dios que pelea por nosotros. Amén, amén. Que Él es el que siempre, en cada batalla que tengamos nosotros en nuestras vidas, Él siempre pelea por nosotros y nunca nos deja avergonzados, porque Él siempre, para Él primeramente, somos nosotros cuando nos aferramos a Él de corazón. Nosotros, por la batalla más grande que tengamos nosotros en el hogar, como acá decía el hermano Gilbert, nosotros, los seres humanos, nosotros hablamos, que yo perdono, como acá decía el hermano, que yo te perdono, que yo te perdono, ¿cierto? 7, 8, 10, 70, 80 veces las que usted debe perdonar. El hecho no es perdonar directamente de boca, sino perdonar de corazón. Porque cuando nosotros perdonamos de corazón, Dios nos perdona a nosotros también y a toda nuestra familia. Nos llena de esa bendición que nosotros cada día necesitamos. Y es lo que Él quiere decir en este instante, que nosotros tenemos que aprender a seguir y caminar con Cristo, con el Señor, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que nos guía y nos fortalece. Teniéndolo a Él lo tenemos todo, porque si no, no somos nadie. Él es la luz y nuestra esperanza en el mundo, en esta tierra. Nosotros caminamos con Él, estamos firmes y andamos adelante, y esa luz siempre nos iluminará. Exactamente. Entonces, por aquí el sociólogo, cuando se dice sociólogo, es una persona que estudia los problemas de la sociedad, ¿sí? Aquí no importa si la persona es creyente o no es creyente. Acá lo que importa es que él propone algo, y en esto quiero que empecemos nosotros a pensar. Orlando, el sociólogo Orlando, propone algo para las iglesias. Él se pone a estudiar desde tiempos antiguos qué ha pasado con él. Y entonces él dice: mis padres, mis compañeros y los pastores que tuve me enseñaron de un Dios egoísta en las palabras de Él. De un Dios que simplemente, si no hago lo que Él me pide, entonces no voy a poder agradarlo. Y entonces Él dice: me centré tanto en agradarle a Él, pero no me fijaba tanto en lo que tenía que hacer por agradar también a las personas que están a mi alrededor. Entonces Él propone y Él dice: estuve mucho tiempo apartado de la iglesia y veía que la iglesia tenía un problema,
que la iglesia, él pertenecía a la iglesia presbiteriana, que es una denominación perteneciente a la iglesia católica. Entonces él decía, yo encuentro un problema no solamente en mi congregación, sino en diferentes congregaciones. Que las personas están tan centradas en sí mismas que se olvidan de verdaderamente la misión como tal de la iglesia. Entonces él dice, él empieza a proponer y crea algo que les voy a mostrar aquí a continuación. Un documento donde él propone algunas propuestas para la iglesia como tal, donde dice de que cuál es el papel que debe tomar entonces un pastor, una iglesia, un líder y cada persona que pertenece a una determinada congregación. ¿Sí? El documento se llama Documento de Orlando Falls Borda y dice que él pertenece a la iglesia presbiteriana. El objetivo de él era formar escuelas, tanto para líderes como para pastores y como personas que pertenecieran a la congregación. ¿Cuál era el objetivo de ese documento como tal? Que el que esté interesado pues se encuentra también en internet, se llama Documentación de Orlando Falls Borda, y entonces él propone de que las iglesias se tienen que interesar más en darle esas herramientas a las personas, las herramientas de poder crecer, como les decía antes, de poder tener un empleo digno, de poder surgir en medio de una sociedad en crisis y ser apoyo para otras personas que están pasando por esa misma crisis. Que el objetivo no tanto es la salvación de la persona individual, sino que la persona se lleve bien en comunidad, que es algo difícil. Amén. Muchas veces hasta dentro de la misma iglesia tenemos esos problemas. Entonces, ¿qué ocurrió acá en esta documentación y cuáles son los proyectos que él tiene como tal para nosotros? O que nos propone a nosotros. Entonces él dice que la función de la iglesia no es una función individual, sino una función social, porque al formar una iglesia estamos formando una sociedad. Entonces él propone, y él da el ejemplo de lo que pasó en la iglesia presbiteriana cuando se empieza a predicar la palabra de Dios, y no solamente a predicarla. Él se funda en que los niños tienen problemas, tienen dificultades, los ancianos tienen dificultades, la familia tiene dificultades, y entonces se empieza a formar como propuesta de que se formen escuelas de deporte para que los jóvenes estén interesados más en el deporte que en los problemas que hoy en día se presentan, drogadicción, violencia y todo eso. Propone de que para las familias hayan escuelas de aprendizaje donde puedan aprender un arte, ya sea la artesanía, la confección, o ya sea un trabajo de ebanistería, y él propone de que se puede hacer eso sin dejar a un lado la palabra de Dios. O sea, se puede hablar de la palabra de Dios, pero también se le puede dar a la persona las herramientas necesarias para crecer. Vamos a ver entonces otro video que tenemos por acá, ya para como ir finalizando, porque el objetivo no es, como les decía, no es demorarme mucho, sino simplemente comprender de que nosotros estamos como iglesia, nos estamos nosotros mismos encerrando y nos estamos desviando de verdaderamente del propósito de Dios. Un pueblo alemán que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo, que fue apresado bajo la acusación de haber formado parte de los complots para asesinar a Hitler y que finalmente fue ejecutado en la horca. Esta es a grandes rasgos la historia de Dietrich Bonhoeffer, una figura histórica a la que podemos acercarnos estos días en Sanse gracias a esta exposición en la Biblioteca Central organizada por la Iglesia Evangélica Bautista.
Él era un teólogo, era también un pastor, también fue escritor de origen alemán, y él de alguna forma lideró o estuvo presente en un movimiento de resistencia pacífica al nacionalsocialismo. A través de fotografías y paneles informativos bilingües, español-inglés, conoceremos algunos detalles de la vida de este líder religioso alemán que se oponía abiertamente a las políticas antisemitas de Hitler, un personaje con el que la Iglesia Evangélica Bautista de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas quiere recordar el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, símbolo del Holocausto, en el que entre 1940 y 1945 fueron asesinadas más de 1 millón de personas. De alguna forma también queremos recordar esta figura porque fue una figura influyente no solo a nivel religioso, sino también fue una figura influyente a nivel político, a nivel también de pensamiento. La exposición Dietrich Bonhoeffer, el pastor que resistió al nazismo, se completa con otras actividades, todas de participación libre y gratuita. El 19 de febrero se proyectará una película sobre la figura de Bonhoeffer. Se llama Gente de Gracia, será aquí mismo en esta biblioteca, el día 19 a las 7 de la tarde. El 20 de febrero habrá una conferencia también dedicada al teólogo alemán. Por parte de un profesor de la Facultad de Teología, Ricardo Moraleja, que se titulará Bonhoeffer, un hombre con los pies en la tierra. El 21 de febrero habrá actividades infantiles. Aquí por la mañana, en la Plaza de la Fuente por la tarde. Y el 28 de febrero un concierto de Surprise en el Centro Joven Sanse a las 8 de la tarde, en el que se recogerá donativos y alimentos no perecederos que la obra social de la Iglesia Evangélica Bautista de Sanse repartirá entre las familias más necesitadas del municipio. Bueno, entonces yo creo que con esto pues estamos dando por terminada esta charla. Era simplemente como un abrebocas acerca de lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Yo quisiera preguntar, y si alguien quiere responder, ¿será que está bien de que nosotros como iglesias, independientemente de la creencia que tengamos, será que nos podemos unir como iglesias y formar un buen trabajo para que personas que están pasando por dificultades, que dicen que no tienen la posibilidad de surgir, seamos nosotros como iglesia y que demostremos de que verdaderamente se puede en medio de tanta dificultad salir adelante? ¿O qué piensan ustedes de este pensamiento de estos dos grandes autores, lo que fue Orlando y lo que fue Bonhoeffer, que promovió esto en medio de tantas dificultades? Al morir, quizás mientras estaba trabajando no se presentaron grandes cosas, ¿sí? Quizás no fue ahí, sino que fue después de la muerte de él, donde se le reconoce a él como una figura que luchó y que buscó el beneficio para cada persona. Se formaron colegios, se formaron institutos de liderazgo, de pastores, de líderes que tuvieran el mismo pensamiento de él, salir de en medio de una persecución grande. Hoy se recuerda, como veíamos en el video, por todo lo que él hizo. Pero yo quiero finalizar diciéndoles que nosotros somos lo que somos gracias a la misericordia y a las bondades de Dios. Amén. Nosotros podemos tener buenos pensamientos, nosotros podemos tener buenas ideas, pero si estamos separados de la mano de Dios, nada podemos hacer. Nuestra situación, exactamente, estamos muertos en vida. Nuestra situación seguirá siendo la misma. El propósito entonces, como pastores y como líderes, es presentar una misión integral, donde la persona no solamente surja a nivel espiritual, sino también a nivel social. Que sean personas que puedan tener diálogos con otras personas, que puedan vivir en comunidad y ante todo que puedan representar el compromiso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Así que yo quiero invitarlos a que oremos en este momento y
Y los invito a que como líderes y como iglesia no veamos simplemente que el objetivo de la iglesia es llenar una iglesia como tal, sino que el objetivo que viene directamente de Dios es que nosotros vivamos bien. Ese es el objetivo de Dios, que nosotros vivamos bien. Y para eso se necesita el esfuerzo, la determinación y el deseo de hacer algo diferente. Yo no sé si alguien quiere dar una opinión de lo que este líder Bonhoeffer nos puede enseñar acerca de surgir en medio de las dificultades. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que como iglesia estamos haciendo la tarea bien hecha o falta algo? Bueno, yo para mí, yo digo que la iglesia a veces no funciona bien, porque se han visto casos en la iglesia de que la comunidad no se lleva bien a cabo, porque yo he visto las contrariedades que hay entre los mismos hermanos y se supone que nosotros estamos reunidos es para unirnos en comunidad, tanto en familia como en la iglesia, y eso no se ve en la iglesia. ¿Y qué propone usted? ¿Qué propondría usted según lo que vimos en los videos? Que debemos luchar y darle un buen testimonio a Dios, tanto para nosotros mismos como para la comunidad. Eso está bien. ¿Alguien más? Yo creo que la respuesta está en cada uno de nosotros, ¿cierto? Nosotros muchas veces criticamos que el presidente de Colombia, es que Venezuela vea cómo está, es que las dificultades que están. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros porque la situación cambia? Pítico de arena para poder luchar por eso. Exactamente. Cada uno de nosotros debemos aportar. Pero qué más que lo criticamos tanto. Sí. No tanto. Porque somos humanos y cada persona cometemos un error, pero no miramos sino lo de los demás y no nos miramos hacia adentro nosotros No mismos. sacamos la espilla que tenemos Sí, en es el ojo verdad. nosotros, sino el del que tiene el hermano. Bueno, entonces Eso esta fue la invitación de hoy. Hay mucho más. No miramos hacia adentro. Hay mucho más por compartir. Hay mucho más por compartir. Para uno poder hacer comunidad, tenemos que mirarnos nosotros hacia adentro primero. Exactamente, para uno poder hacer comunidad, debemos mirarnos primeramente hacia adentro y examinarnos qué es lo que está mal en nosotros para poder brindarles a los demás lo que nosotros queremos que esa persona nos brinde a nosotros. Primeramente tenemos que examinarnos nosotros mismos Amén. y después poder juzgar a los demás. Amén. Porque ¿cómo vamos a ver nosotros la paga que tiene el otro y tener una viga nosotros en el ojo? Amén, Eso así no es. podemos. Ajá. Uno para poder saber que la gente salga adelante, digamos, como servir, digamos, uno critica mucho al drogadicto, mucho que aquel que anda con un costal, que porque anda por un lado, que anda con el uno, por el otro, con un costal y echando la basura. Pero nosotros no nos ponemos a mirar que si nosotros lo ayudamos, no solamente a sacarlo en lo espiritual, sacarlo adelante, sino también económicamente, llevarlo a una parte que se socialice con la gente, que pueda trabajar, que tenga un estudio, que tenga un trabajo y que se pueda hablar con las demás personas, que sea social con todo el mundo. Nosotros sabemos que estamos haciendo una labor bien, pero si solamente y no queda a veces nosotros, sí, no llegamos, lo llamamos a la iglesia, sí, nosotros a veces, si uno lo comprende, uno comete errores, porque a veces nos llevan la persona a la iglesia y nos creemos que no es que porque lo llevamos allá y lo aceptamos y porque él acepta como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hasta ahí es no, de ahí para donde sigue el trabajo, de ahí para donde sigue, para que se realice, para poder esa persona que no vuelva, tenga una recaída, tenemos que ayudarlo, levantarlo, hasta que quede estabilizado en lo que tiene que ser, Amén, así es. creo yo. Amén. Entonces, pues a manera personal, pues yo era uno que pensaba que el ecumenismo no convenía, ¿sí? Porque si miráramos en este momento, pues acá vemos personas que pertenecen a la Iglesia Católica, como decía al comienzo. Hay personas que diciendo así dicen que son ateos. Hay personas que creemos diferente a lo que cree la Iglesia Católica.
Y entonces yo pensaba de que el ecumenismo era algo que no convenía. Pero viéndolo desde el punto de vista del autor, el ecumenismo conviene en parte, ¿sí? Porque no es lo mismo nosotros compartir la creencia en Jesucristo a compartir lo que piensan los satanistas. No es lo mismo nosotros compartir lo que pensamos como creyentes en un Dios que compartir lo que piensa un budista. Pero si todos nos unimos y damos nuestro granito de arena, como Amén. estaban diciendo ahora, nuestra situación cambia. Nuestra situación cambia, podemos entender cuál es el propósito verdaderamente de Dios para cada uno de nosotros. Y estemos en el lugar que estemos, en la situación en la que estemos, cada uno de nosotros necesitamos de las demás personas. Dice la palabra por allá en Génesis, dice que el hombre no puede vivir, no puede estar ni vivir solo. Por eso el Señor le creó al hombre su pareja. Y nosotros verdaderamente pues también necesitamos de las otras personas. Así que el objetivo de estos documentos, de lo que acabamos de ver, es eso, que aprendamos a vivir en comunidad, que formemos una sociedad verdaderamente fundada en las cosas de Dios y que nos esforcemos por eso. Vamos a orar y vamos a dar por terminada esta charla. Para mí fue un gran honor estar compartiendo con ustedes, tenerlos aquí. Les doy las gracias por haber aceptado la invitación. Era mucho más lo que había por compartir, pero como les dije, la dificultad en la iglesia no se pudo, pero acá estuvimos compartiendo un poco. Los animo de pronto a que conozcan más este documento, este documento que habla acerca del papel que nosotros tenemos y que cada persona puede aportar para la iglesia. Porque muchas veces nos encargamos de criticar a la iglesia, pero ¿qué aportamos nosotros para que la iglesia cambie? Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, estamos delante de ti, Padre Celestial, y te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Señor, sabemos que tenemos que cambiar muchas cosas en nosotros, Padre Eterno, que tú nos has llamado a vivir bien, Padre Celestial, que estamos viviendo, Señor, quizás en medio de dificultades. Y al observar estos videos, Señor, nos damos cuenta de que el cambio puede surgir en nosotros cuando somos determinados, cuando estamos pendientes de nosotros y deseamos un cambio, Señor, en medio de nuestra sociedad. Cada uno de nosotros puede aportar para el cambio, Señor, pero ante todo, Señor, que dependamos de ti, que aprendamos a entender lo que tú quieres para nosotros y que podamos brindar lo que tú nos brindas a nosotros en cada momento, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, tú eres un Dios que no cambias. Señor, tú eres un Dios que sigues, Padre Celestial, Señor, tus pensamientos. Queremos pertenecerte a ti y servirte, Padre amado. Ese es nuestro propósito, Padre Celestial. En tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Oramos por ellos. Y vamos a orar por ti. Sí, ya. Vamos. Amén. Vamos a orar, pues, vamos a orar por, yo creo, quiero invitar ahorita a mi esposa que oremos por cada uno de nosotros. Acabemos,